Llegamos a la parte donde voy a hablarte de mi experiencia con esta MSI Steer 17 Studio. Esta es la versión A13. Viene con un procesador de 14 núcleos, una GPU RTX 4090. ¿Cómo me ha ido con esta lacto? Ya que llevo un tiempo con ella usándola y por eso decidí hacer esta experiencia de uso para que ustedes puedan ver si esto vale la pena. Bueno, de entrada debo decirte que esto no es un producto barato. Es un producto que ahora mismo en el mercado pasa, a esta fecha que tú estás viendo el video, esto pasa de $3,000. Es un producto que yo me lo encuentro caro. Pero ¿qué pasa con este tipo de producto? Que con esto ya tú no vas a necesitar un PC de escritorio. Digo eso porque las prestaciones que tiene esta lacto te va a dar de sobra para lo que tú necesites, ya sea videojuego, diseño gráfico, edición de video, pues esta lacto te va a funcionar perfectamente bien. Y si tú sumas que tú armarte un setup, un gabinete con lo último, pues tampoco eso es barato. Si tú decides meterle un procesador de 13ª generación, si decides meter una RTX 4080 como mínimo, pues también esa inversión se te va a subir muchísimo. En este caso, si tú no te quieres complicar mucho la vida y eres un tipo que te mueves, no estás en un sitio específico, tienes que ir a la universidad, tienes que ir al trabajo, tienes muchos días fuera de la casa, pues lógicamente un producto como este te va a venir como anillo al dedo. Porque aparte de que tiene un diseño agradable, 17 pulgadas, y fíjate, es súper fina. Aparte de eso, viene con unas prestaciones muy buenas. Rápidamente, por si eres nuevo en el canal, déjame hablarte de las especificaciones. Esta viene con un procesador, es un i9, Intel Core i9 de 13ª generación. Viene con 14 núcleos, 6 núcleos de rendimiento y 8 núcleos de eficiencia. También viene con 64 GB de RAM. Cuenta con 2 TB de almacenamiento. Puedes expandirlo hasta 16 TB, ya que vas a poder meter 2 discos de 8 TB en cada ranura. También, aparte de esto, es bueno que sepa que el soporte máximo de RAM es tan solo 64 GB porque solo tiene 2 módulos. Y los módulos, cada uno, solo soportan memoria RAM de 32 GB. Sería la capacidad máxima para un total de 64 GB. Pero ¿qué pasa con esos 64 GB de RAM y este procesador de 14 núcleos? Debo decirte que funcionan bien. Si tú no eres un usuario muy extremo, si tú no te dedicas, por ejemplo, al diseño gráfico de manera profesional, a la edición de video en estos programas que requieren mucha potencia, y de hecho, no te equivoques, que esta lacto está equipada para moverte, por ejemplo, programas que yo conozco ahora mismo, Premiere Pro, te lo va a mover sin problema, vas a poder editar tanto en 2K como en 4K sin mayor problema. También DaVinci Resolve también lo vas a poder usar. Así que este equipo está equipado para eso, tanto para videojuegos como para productividad. Hay cosas que tienes que tomar en cuenta y cosas que yo he visto a medida que he estado usando este producto, y es empezando con el tema de la temperatura. Ustedes saben que este tipo de componentes tienden a calentarse mucho. Así que si tú te compras esta lacto y tú sientes que se está calentando mucho, no tenga miedo, ya que estos productos están hechos para eso. Si no se calientan de esa manera, pues no van a funcionar de manera correcta. Lo que recomiendo es que pases por MSI Center y a través de ahí tú manejes la refrigeración. Sí van a hacer un poco de ruido los ventiladores, pero eso es algo que tú llegas a acostumbrarte. Tú con el tiempo, si tú juegas mucho, pues lógicamente vas a tener que tener los ventiladores a tope para que la lacto no se caliente y entre en modo de protección. Porque lo que hace ella es, cuando entra en modo de protección, ¡pum!, que se apaga de repente. Y es lo único que le he encontrado, que a mí a veces, porque yo la tengo de manera manual, tú lo puedes poner de manera automática, que los ventiladores entren de manera automática cuando
así lo requiera, pero tú también tienes la opción de ponerlo de manera manual. A mí en algunas ocasiones se me ha olvidado ponerlo de manera manual y me pongo a jugar, y cuando la PC se calienta, lo que hace es que entra en protección, ¡plá!, y se apaga. Así que si tú te compras esta lacto y esto te pasa, no tengas miedo, porque es algo bueno, porque lo que está evitando es de que se quemen. Hay algo que no me gusta, y debo decirlo aquí en esta experiencia de uso, y es que la batería, así de conectada, yo siento que la batería se descarga muy rápido. A mí me hubiese gustado de que MSI colocara una batería de mayor capacidad. Si bien es cierto que la autonomía de batería siempre va a depender de cada usuario, pero aún así yo siento que con un uso muy mínimo, siento que la batería se descarga rápido. De hecho, a veces yo siento que sin yo estar usando la lacto, si no está conectada a la alimentación de energía, siento que se descarga muy rápido. No sé si es que esta unidad trajo algún problemilla de fábrica, quizá, ¿verdad? Sea que esta unidad, por eso no quiero decir que todas las lacto de MSI de esta categoría van a venir con ese problema, pero la experiencia que yo he tenido con esta es que siento que consumiendo contenido multimedia y estando en bajo perfil en ella, siento que la batería se descarga muy rápido. Creo que es un punto que hay que decirlo en esta experiencia de uso. También algo que no me gustó, y lo dije también cuando hice el revisado, y es que la cámara frontal es una M. Esa cámara horrible. Y quizás muchos van a decir, coño, Ale, pero no se puede ser, en la vida no todo es perfecto. Sí, pero estamos hablando de un producto caro. Esto no es un producto barato. Yo creo que lo mínimo que debió hacer los desarrolladores de MSI, lo mínimo que debieron hacer fue colocarnos una webcam razonable. No es que nos van a meter una cámara que sea en 4K. No, pero por lo menos con esta resolución de 720 o 1080, pero que se vea bien, que la cámara tenga buena calidad de imagen, aunque sea con pocos píxeles, con poca potencia, como yo le llamo. Así que también es un punto negativo y algo que tú tienes que tomar en cuenta si tú te compras esta lacto para estar haciendo videollamadas, videoconferencias. Pues te recomiendo que si te la compras, te compres una webcam aparte, porque la cámara es horrible. De hecho, yo he hecho pruebas con buena iluminación y aún así se sigue viendo muy pinceleada. En lo personal no me gusta. Otra cosa que me hubiese gustado que metieran en esta serie, el teclado, que habían metido la versión Cherry. Ellos tienen uno que es muy bueno, que de hecho la Titan lo tiene, y la verdad es que el teclado ese es brutal para juego, para productividad. Siento que ese teclado hubiese quedado en este lacto perfecto. No quiere decir que este teclado sea malo, porque este teclado también es muy bueno, pero siento que las teclas están muy bajitas, y cuando tú estás jugando yo siento que mientras estén un poquito más altas las teclas es mucho mejor para nosotros jugar. Paso y me explico. Ya esto es de manera personal mía. Quizá otro usuario, estas teclas así serían fenomenal. Dato importante, no quiere decir que las teclas me han fallado o que me han dado algún problema. No, ya esto es algo a título personal, que a mí me hubiese gustado de que las teclas fueran como un pelincito más alta, que cuando yo esté jugando el control. Ustedes saben que nosotros usamos el control para cachano cuando estamos jugando. Yo me hubiese gustado de que las teclas fueran como un poquitito más altas. Sería un éxito. En cuanto al audio, el audio es bueno. Certificación High Res, muy buena. También tiene otra certificación de audio que se llama DIN Audio. Y la verdad es que suena muy bien, tanto en multimedia como en videojuegos. No es lo mejor, porque no voy a decir aquí que es el mejor sonido que yo he escuchado en una lacto, porque he tenido la oportunidad de probar otras lacto y ahí yo siento que el sonido también es muy bueno, mejor que este. Pero este ni es lo mejor, pero tampoco es lo peor. Resuelven, se escuchan bien, para jugar también se escuchan muy bien. Y por lo regular, los gamers cuando estamos jugando usamos un headset, usamos unos audífonos, unos auriculares. Tema del ruido en los ventiladores. Si tú estás jugando, pues es obvio que ese ruido, si estás en Discord, ¿verdad? Pues tus amigos lo van a escuchar. Pero no todo está perdido, porque MSI Center tiene una opción en la cual tú puedes cancelar el ruido en el micrófono, ya sea
el micrófono interno o el micrófono que tú tengas tu auricular, pues vas a poder cancelar el ruido. También puedes descargar de NVIDIA, hay una aplicación en el cual tú puedes, de la webcam vas a poder eliminar el fondo de atrás, también vas a poder cancelar el ruido en el micrófono. Así que si tú estás jugando y tienes que aumentar la velocidad en los ventiladores, pues no te preocupes por ese ruido que tiendes a acostumbrarte. Después que ya tú llevas un tiempo con la lacto jugando, ya ese sonido en los ventiladores, tú te acostumbras. De hecho, mira todas las imágenes que te estoy pasando. Todas esas imágenes fueron grabadas con esta lacto. Y ese ruido llega a un punto que a ti ni te molesta. El caliente llega a un punto que tú te acostumbras. Porque si hay un vapor, suelta un caliente por aquí, sabroso. No te voy a mentir. Todas las lacto gamers son así. Y esta no es la excepción. Sin embargo, es algo que tú llegas a acostumbrarte y sacando todas las cosas que te dije, yo recomendaría este producto sin ningún problema. Lo recomendaría si lo encuentras en un buen precio. Porque siento que a como está en el mercado ahora está muy cara. Llegamos a la parte final. Si eres nuevo, suscríbete. Si sientes alguna duda sobre esta experiencia de uso, aquí está la caja de comentarios. Déjame un comentario o ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram. Este es el Presente Tech. Muchas gracias y te veo en la próxima experiencia de uso. Bye bye. Hasta la próxima.